Pero bueno, ahora vamos a aterrizar a cosas que se dan en el día a día. Y lo cierto es que cuando somos empleados de diferentes empresas, ¿verdad? O trabajamos, tenemos un patrono, uno con las últimas noticias y con lo que hemos visto en el panorama, uno dice hasta dónde el alcance de un patrono con respecto a sus trabajadores cuando incumplen o en diferentes situaciones. Vamos a profundizar en este tema con el licenciado Boris Molina. Don Boris, muy buenos días, bienvenido. Muy complacido de poder estar una vez más con ustedes acá, Patricia. Don Boris, en el caso, por ejemplo, de una falta de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que deberían de tomar los jefes, en este caso, con respecto a nosotros si tenemos una falta? Claro, hay diferentes magnitudes. Por ejemplo, hay faltas que lo que ameritan es una amonestación verbal. Entonces, digamos, simplemente se le dice, mire, no lo vuelva a hacer, por decirle. Hay faltas que pueden ser graves, que pueden ameritar incluso hasta el despido. Lo que no se justifica, lo que no se vale, es que ese patrono crea que puede tener la ley en las manos y hacer lo que quiera, ¿verdad? Ahora, bueno, sí, evidentemente como lo que vimos hace unos días, ¿verdad? Sí. En una de las empresas. Pero, por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa si es una persona que tiene relación o contacto con el dinero y de repente faltó dinero, ¿verdad? O faltó algún bien de la empresa. A veces se pierde algo. Sí. ¿Cómo se responsabiliza o qué pasa con ese empleado? Bueno, seamos más directos. Digamos que no se pierde, sino que lo pierde, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar y pasa en la realidad, Patricia. Lo que pasa es que nadie puede tomar la ley en sus manos. Exacto. O sea, la persona, por ejemplo, vamos a asumir que tomaron a esa persona infragante robándose una plata. Entonces, el patrón no puede castigarla, el patrón no puede pegarle, no puede hacer nada en ese instante. Lo que sí puede hacer, y está autorizado por la ley, es convertirse en ese momento, digamos, en un policía de hecho. Entonces, él puede retener a esa persona mientras llama a la fuerza pública o alguna autoridad judicial y entonces retener a esa persona para que sea la autoridad judicial o la autoridad administrativa policía que pueda hacer, digamos, el arresto de esa persona. Ahora, en esa retención, por ejemplo, ¿cuál debería ser el protocolo o el paso a seguir? ¿Cuánto tiempo podemos retenerlo y en qué condiciones? Tiene que ser de inmediato, o sea, tiene que ser, llama al 911 o llama a la policía. Ajá. Y lo que tarde no puede, por decirlo así, torturar a esa persona, no puede maltratarla, simplemente retenerla dentro de las formas posibles. Claro, puede haber resistencia, puede haber otro tipo de cosas. Eso le iba a decir, si la persona me dice, no me quiero quedar, me quiero ir. No, ahí... ¿Salado, pescado? Ahí sí tiene la posibilidad, porque recordemos que hablamos de una figura especial. Ajá. Que la ley lo permite. Eso se llama el funcionario de hecho. Yo me convierto en policía en ese instante, en un auxiliar de la fuerza pública. Entonces, hasta que llegue la policía oficial, por decirlo, yo estoy autorizado para ser la autoridad en ese instante. El vigilante. El vigilante, exacto. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si hay en el medio laboral agresión verbal de parte del jefe? Mire, las agresiones son de la misma categoría, independientemente de si son verbales o no, digamos, de la magnitud. Dice un dicho, un viejo adagio, que hay palabras que hieren más que un puñal. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y si se es empleado, se tiene que tener absolutamente claro que ningún patrono está autorizado para tratarlo de esa forma y si es el patrono, tampoco tiene por qué recibir ofensas o maltratos del personal que está a cargo. Don Boris, vamos a ver unas imágenes, bueno, que han circulado por el país entero, pero quizá algunos no las hayan visto, pero uno no se imagina que este tipo de cosas pasen en nuestro país, en Costa Rica, ¿verdad? Donde creo que somos diferentes, definitivamente. Totalmente, no, esto nos tiene consternados, Patricia, a todo el país y lo más lamentable es que a raíz de este caso nos hemos dado cuenta de que esto viene pasando desde hace mucho tiempo y en muchos lugares, ¿verdad? Exacto, y que muchos no se denuncian, ¿verdad? Sí. Por diferentes temores. ¿Qué hacemos, digamos, si nos hemos expuesto a esto como empleados? ¿Cuál sería el proceder? Porque, a ver, seamos honestos, a veces uno quiere conservar el trabajo y tiene miedo. Claro que ¿Qué hacer? Yo siempre digo, mire, el temor no puede encontrar un límite en la propia integridad personal. Seguridad, claro. O sea, no hay nada que justifique que a usted lo puedan maltratar, que a usted le puedan pegar, que a usted le puedan hacer un daño. Porque, mire, vea, en el caso que estamos viendo ahí, un rodillazo, una patada de esas en la cara puede terminar en muerte. Puede terminar en una lesión muy grave. La persona no tiene por qué estar soportando ese daño tan severo a su salud
y entonces hay que denunciar. La gente que está alrededor, de alguna forma... Son testigos, ¿no? Se vuelven cómplices. Se pueden convertir en cómplices. Lo que pasa es que pueden estar amedrentados también, ¿verdad? Es normal en ese tipo de culturas que lo hacen frente a otras personas para que estas personas se les diga como un mensaje claro, mire, si hacen ustedes eso, les va a pasar esto mismo, ¿verdad? Ahora, don Boris, por ejemplo, hay lugares, y estoy segura que mucha gente en casa, ¿verdad?, donde nos estén viendo, debe decir, yo he visto esto, he sido víctima de esto, de que de repente no es un golpe con un palo o un golpe con mi propia mano, pero sí es gritos que les levantan la voz, ¿verdad? O que les dicen, sos un inútil, o sos un tarado, o no sabes hacer nada. Todo esto es una agresión. Todo eso es una agresión y es una falta grave al contrato de trabajo como tal. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso podemos, tenemos la posibilidad de establecer por terminado el contrato y solicitar que se dé la liquidación correspondiente. Le corresponden todos esos derechos, pero la persona va a decir, no, mire, yo ocupo el trabajo. Entonces ahí es donde tiene que hacer un balance entre la agresión que está recibiendo y eso. Y algunas cosas ya sobrepasan el ámbito laboral, ¿verdad? Sí, claro. O sea, cuando se da ese tipo de cosas que estamos viendo, lo que tenemos que hacer es acudir de una vez al Ministerio Público, a la Fiscalía, hacer una denuncia porque ahí hay delitos de por medio. Ahora, ¿qué pasa si esta misma situación se da, pero entre compañeros de trabajo? ¿Ahí hay algún tipo de sanción o cómo se maneja en ese caso? Claro, sí, eso desde el punto de vista laboral, una situación de estas es intolerable y siempre va a ser una falta grave, justificación del despido. Eso es absolutamente claro. Okay. Pero más allá de eso es que también debemos de cuidar la integridad de las personas, porque por ejemplo el patrono podría recibir lo que llamamos una responsabilidad solidaria en la responsabilidad civil. Es decir, si un empleado agrede a otro, entonces el patrono tenía lo que llama la culpa en vigilando, es decir, él tenía que estar vigilando o fiscalizando que eso no pase. Entonces podría ser responsable solidario de lo que le pasa a la persona que sufrió la agresión. Ahora, pero en este caso, digamos, sí habría que instar, ¿verdad?, que los trabajadores y las personas puedan también recurrir a sus superiores si algo como esto esté sucediendo para informarlo y seguirlo. Eso es muy importante, Patricia, porque tienen que existir en las empresas lo que llaman protocolos de acción. Hoy está muy de moda la palabra compliance, que es cumplimiento. Dentro de esos cumplimientos están estos protocolos, que es decir, ¿qué vamos a hacer frente a una situación X? Entonces, si alguien agrede, tiene que haber un superior que sea el que venga a solucionar la situación, el que ponga las denuncias, el que ponga el alto, el que suspenda a la persona agresora, el que la pase a otro departamento, etcétera. Tiene que haber algún reglamento también de acoso que puede darse en distintas formas, sexual, puramente laboral. Ese tipo de agresiones es una forma de acoso también. ¿Por qué? Porque si usted le está diciendo, mire tonto, mire inservible, mire esto, todos los días a una persona, eso es una forma terrible de acoso, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento el empleado puede, digamos, buscar ayuda en el Ministerio de Trabajo? ¿En qué situaciones? Bueno, el Ministerio de Trabajo no es la única opción. Eso es importante, es que a veces no sabemos. Claro, es una opción, digamos, válida para situaciones que tengan que ver con los derechos laborales. Pero como le digo, puede ser una agresión que amerite llamar a la fuerza pública, presentar la denuncia en el Ministerio Público. Por ejemplo, si son adultos mayores, está el CONAPAN. Si son menores, está el PANI. Porque recordemos que también se ha descubierto que en estos lugares tienen personas menores trabajando, incluso menores de 15 años, que no pueden bajo ninguna circunstancia trabajar. Entonces este tipo de cosas tienen que ser denunciadas por la persona que conozca de lo que está pasando. Así que lo cierto es que sí hay instancias que nos pueden ayudar en las diferentes situaciones y bueno, lo que queda claro en esta entrevista es que no debemos ser víctimas de ninguna de estas situaciones. Es un derecho humano, Patricia, y tenemos que verlo a ese nivel. Totalmente. Nadie tiene por qué hacernos daño. Así es. Don Boris, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado esta mañana. Siempre un placer estar por acá. Que pasen feliz día. Igual. Muchas gracias. 9:04 y saben que vamos a hacer una pausa, pero quédese ahí con nosotros.